Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 15 de abril. Me acompaña en el estudio Alberto Rubio, exsecretario general de Comisiones Obreras en Asturias, el economista Hipólito Álvarez y el empresario Raimundo Abando. Con ellos vamos a abordar distintos asuntos de actualidad. El primero de los temas que vamos a tratar tiene que ver con la situación que se ha generado, la situación política que se ha generado después del desgraciado y trágico accidente de la mina en Cerredo. Les pongo en algunos antecedentes. La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé solicitaba ayer en la Junta General del Principado la creación formal de una comisión de investigación parlamentaria que aclare las circunstancias del accidente en la mina de Cerredo. Tomé ha propuesto además que esta comisión esté presidida por su grupo, por el Grupo Mixto del que forma parte Covadonga Tomé y Adrián Pumares de Foro. Ha señalado también la diputada que ya han pasado 15 días desde el accidente sin que a su juicio se hayan ofrecido explicaciones claras ni se hayan depurado responsabilidades. Seguimos sin tener certezas de ningún tipo sobre lo ocurrido en la mina, afirmaba Covadonga Tomé. También en la jornada de ayer lunes, el Partido Popular y Foro pedían crear esa comisión de investigación en el Parlamento asturiano que permita conocer qué está pasando en la Consejería de Industria y esclarecer las circunstancias que han rodeado el accidente ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo, en la que perdieron la vida, como saben, 5 trabajadores y otros 4 resultaron heridos. La comisión de investigación busca que se aclare todo lo ocurrido en los últimos años en la Consejería de Industria, es lo que dicen Partido Popular y Foro, en concreto sobre la minería del carbón, con el objetivo de saber todo lo ocurrido, lo que no se hizo y se debería haber hecho para que no vuelva a repetirse algo como lo vivido en los últimos días. Son palabras de Álvaro Queipo. Adrián Pumares defendía la puesta en marcha de la Comisión de Investigación Parlamentaria por la necesidad de saber qué está pasando en la Consejería, donde ocurren cosas muy extrañas, decía ayer el diputado de Foro Asturias. En otro orden de cosas, Vox, que ya hablaba de la creación de una comisión de investigación a los pocos días del accidente ocurrido en la mina en Cerredo, anunciaba también ayer que van a reclamar explicaciones al Gobierno central. El diputado nacional por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, José María Figaredo, ha presentado una batería de preguntas interesándose por las subvenciones concedidas por parte del Instituto de Transición Justa a la concesionaria de la mina y por los permisos concedidos para llevar a cabo esta actividad. Y hoy martes, pleno en la Junta General del Principado, está prevista la comparecencia a solicitud de los grupos parlamentarios Mixto, Foro Asturias y Popular, de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, para que informe sobre la gestión del Gobierno del Principado de Asturias en torno a la mina de Cerredo, donde tuvo lugar el trágico accidente que ya comentamos. Será el punto de partida del programa de hoy, en el que también queremos hablar al menos de otros dos asuntos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, viaja hoy hasta Estados Unidos para reunirse con el secretario del Tesoro y con el presidente del Banco Mundial. Su objetivo, reforzar las relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo, decía el ministro, en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. Otro ministro, el de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, defendía firmemente una entrevista en la noche, en 24 horas, en Televisión Española, la visita del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a China. El ministro Álvarez subrayaba que España mantiene una política exterior soberana y coherente que busca equilibrar las relaciones con potencias como China y Estados Unidos sin someterse a presiones externas. No se puede ser un actor global y no se puede querer resolver los grandes desafíos globales sin tener interlocución con China. Son palabras del ministro Álvarez, que también subrayaba la importancia de la visita al país asiático como una oportunidad para diversificar alianzas y abrir mercados entre ambos países. Ya saben que el presidente Pedro Sánchez se reunía en Pekín con el presidente chino Xi Jinping, a quien ha transmitido que España es un país profundamente europeísta, que ve a China como socio de la Unión Europea y ha defendido, ante un posible malestar de Estados Unidos en esta guerra arancelaria contra el país asiático, que su política exterior no va contra nadie. Sánchez llegó a Pekín en un momento en el que Estados Unidos mantenía
los aranceles para China de hasta el 145%, mientras decretaba una tregua de 90 días para el resto de países a los que pretendía aplicar esos aranceles. El jefe del Ejecutivo recordaba que Estados Unidos no ha levantado los aranceles del 25% a las tarifas del acero y al aluminio europeos ni a los vehículos fabricados en Europa. China, por su parte, ha anunciado tras el encuentro que sube los aranceles a Estados Unidos del 84 al 125%. Y queremos también tener hoy comentarios y argumentos en torno a la figura del escritor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura en el año 2010, que fallecía el pasado domingo en Lima, en Perú. El escritor acaba de cumplir 89 años. Ganador del Nobel, como les decimos, en el año 2010 y último representante del denominado boom latinoamericano. Desde la publicación de su primera novela, La ciudad y los perros, en el año 63, el escritor se entregó a la escritura. En solo una década dio vida a otras 3 obras: La Casa Verde, Conversación en la Catedral y Pantaleón y las visitadoras. Luego siguieron novelas como La guerra del fin del mundo y Lituma en los Andes. Con la llegada de los 2000, Vargas Llosa publicaba una de sus obras más vendidas, La fiesta del chivo. 3 años después, El paraíso en la otra esquina, a la que siguieron Travesuras de la niña mala y El sueño del celta. Galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Letras en el año 86, compartido con Rafael Lapesa, el Cervantes en el 94, el Planeta en el 93. El escritor también fue protagonista de algunas sonadas polémicas, entre ellas la famosa agresión a Gabriel García Márquez, uno de los protagonistas también del boom latinoamericano. La política también atravesó y ocupó la vida de Mario Vargas Llosa, que trató de ser presidente de Perú, conoció la persecución política y siempre tuvo el devenir de América Latina en su pensamiento. Su carrera política formal comenzó en la década de los 80, cuando se sumó al movimiento Libertad, que integró a los 2 partidos de la derecha tradicional peruana, Acción Popular y el Partido Popular Cristiano. Fue con esa coalición electoral, el Frente Democrático, con el que emprendió en el año 88 su carrera hacia la presidencia de Perú, con un proyecto político ligado al liberalismo económico. Fue derrotado por Alberto Fujimori. En el año 93 obtuvo la nacionalidad española para, en sus propias palabras, evitar ser un paria, después de que Fujimori amenazara con quitarle la nacionalidad peruana al convertirse en uno de sus críticos. También se posicionó políticamente en España, donde en 2014 encabezó, por ejemplo, el manifiesto Libres e Iguales contra el secesionismo catalán. Son los asuntos que tratamos hoy con Alberto Rubio, con Hipólito Álvarez y con Raimundo Abando. Asturias al día, con Roberto Pato. Y con Amor Argüelles en la realización técnica. Saludamos a Raimundo Abando. ¿Qué tal, Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Roberto. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Muchas gracias también por estar con nosotros. Bueno, pues vamos a los asuntos que comentamos en la introducción del programa. Alberto, parece clara, al menos en estos momentos, que habrá una comisión de investigación en la Junta General, en el Parlamento, por el accidente de la mina de Cerredo. Sí, yo creo que parece claro, ¿no? Que se investiguen no solo las causas, sino la competencia o incompetencia de todos y todas, hasta llegar a, como se viene diciendo, hasta el caiga quien caiga, ¿no? Pero yo creo que, aparte de la comisión de investigación, esa lo que no puede convertirse es en un remedo de otras comisiones de investigación que al final fueron un circo mediático y político, donde el tema que se trataba era lo menos importante, ¿no? Sino la puesta en escena de un relato, que es lo que se estila últimamente en la política, a ver quién vence en el relato. Y yo creo que estamos ante un tema muy, muy gordo, ¿no? Muy gordo. Siglo XXI, año 2025, 5 muertos en una mina por una explosión de griso, que yo creo que es el centro de lo que debemos debatir. Es como si la minería se hicieran los famosos ensayo-error para llegar a tener medidas de seguridad a partir de vidas humanas. Es la historia clásica de la minería. Accidente de Nicolasa, accidentes anteriores
Entonces se protege más la seguridad, se hacen leyes, se buscan medidas tecnológicas también para la protección de los mineros, etcétera, etcétera. Pero que en el año 2025 haya habido 5 muertos en una explotación donde supuestamente nadie explotaba carbón, si no había 2 permisos, uno para investigación de otro tipo de uso de la antracita o de la hulla, y otro para recuperación de materiales, en una empresa que tiene un capital de 3.000 euros y a la que va a recibir muchos más miles de euros por subvenciones. O sea, eso ya llama muchísimo la atención, ¿no? Llama muchísimo la atención. Yo creo que en estos momentos el hecho de que por la Dirección General de Minas en su momento, algo que todo el mundo dice que estaba ocurriendo en Cerredo, que también esto es histórico, ¿no? Que se hable de las minas de Cerredo, podemos recordar a Vitorino, podemos recordar, por cierto, que está en estos momentos libre de la cárcel, pero que está todavía, en zona penitenciaria. Podemos hablar de toda la cultura del carbón, una vez que se acaba con el carbón, cómo desde Europa se cierran las explotaciones mineras y se subvenciona el cierre, pero sin embargo es público y notorio que en estos momentos, al precio que está el carbón, por ejemplo, la tonelada de carbón, acaba siendo un negocio sacar carbón de esta manera, como esto también en el puerto, cuando llega otro tipo de carbón, donde había 100 toneladas, aparecen 200, porque otras 100 se disfrazan ahí, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en estos momentos lo mejor que podría pasar, y yo lo que creo que debería hacer el propio gobierno, una vez que las explicaciones de la consejera no fueron suficientes para nadie, yo creo que ni para el propio Partido Socialista, yo creo que no sería oportuno que hubiese esa comisión de investigación, pero que hubiese una comisión de investigación que pudiera propiciar también el propio Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué no? Si queremos llegar hasta las últimas consecuencias, no podemos estar dilatando cosas que van a suceder y al mismo tiempo no podemos estar haciendo el juego de siempre. Mientras la justicia diga, mientras la justicia funcione, yo creo que no hay incompatibilidad ninguna entre el funcionamiento de la justicia, entre que los expertos determinen y con que se también, se busquen las responsabilidades políticas u de otro tipo que puedan existir en el conjunto de actores que hay en la minería y que eso pueda salir adelante. Insisto, yo creo que yo soy muy poco prudente. Yo cuando me enteré de esto, la verdad es que te encorajina, ¿no? Te encorajina, no puede ser. Y yo decía en aquellos momentos, digo, vamos a ver, a este tipo de accidentes ya no se les puede llamar accidentes, hay que llamarles homicidios. Homicidios, así de claro. Y a mí la prudencia que se empleó en los primeros días, salvado evidentemente el hecho del dolor, del acompañamiento que podamos tener con las familias, de alegrarnos de que las 4 personas heridas en estos momentos estén bien. Todo eso no puede disfrazar el horror que sentimos, el que yo sentí, en pensar que al final estamos llamando accidente a homicidios, porque estos son homicidios imprudentes, pero son homicidios. Por tanto, que haya comisión de investigación, insisto, que no se convierta en un circo donde los partidos políticos, aprovechando la coyuntura, jueguen a ese juego perverso de a ver quién relata mejor y les importe, y perdón, un huevo lo que realmente haya sucedido en la mina de Cerredo y se depuren responsabilidades. Yo creo que la consejera tiene algo más que decir que lo que dijo, tiene algo más responder de lo que dijo. Y termino con lo siguiente. Yo estoy en el papel ahora mismo del presidente del gobierno y dentro de mi sabida radicalidad, pues la hubiera mandado a su casa y si me equivoco, luego le hago un homenaje en el Molinón. Raimundo, ¿qué análisis haces tú? Bueno, yo respecto a las comisiones de investigación,
tengo siempre un doble criterio, ¿no? O sea, por un lado, creo que evidentemente son necesarias. Creo que además es una oportunidad también que se le da a la sociedad para opinar, porque en una comisión de investigación no van solo políticos, sino que van expertos, van peritos, va gente que realmente sabe de lo que se está tratando. Entonces yo creo que es una manera de que la propia sociedad se incorpore a lo que puede ser pues la crítica de una comisión de investigación y a llegar a unas conclusiones que yo creo que son necesarias. Pero por otra parte todos sabemos que por desgracia las comisiones de investigación pues sirven para poco, porque se puede definir, hacer una serie de conclusiones, pero luego pues vemos que la realidad es que esas conclusiones pues no tienen un efecto como puede tenerlo un tema ante los tribunales. Evidentemente los jueces pueden tomar unas decisiones que tienen un efecto directo, pero las comisiones de investigación no. No con eso quiero decir que no sean necesarias. Yo creo que en este caso, como dice muy bien Alberto, es absolutamente necesaria una comisión de investigación. Y además lo diría por dos cosas fundamentales, porque yo analizando un poco lo que ha pasado, es que la primera pregunta que me hice fue ¿cómo se le puede dar un permiso de investigación al empresario que se le dio? Señores, es que, vamos a ver, pero es que en Asturias además, que es una autonomía, que es una provincia, que lo sabemos casi todo sobre el carbón, que conocemos a todos los personajes a lo largo de los últimos 50 años que han estado involucrados en los temas de carbón, nadie sabía quién era un señor que se llama Chus Mirantes. Pero por favor, es que a mí me sorprende, porque además es que me sorprende que se le haya dado esa posibilidad de investigación en una mina y además que se lo haya dado en su momento la directora general de Minas, hoy consejera, Belarmina, que es de León. Y Chus Mirantes es de León. Y en León le conoce todo el mundo. Pero es que yo me hago cruces. Es que nadie sabía la procedencia de Chus Mirantes. Es que nadie sabía que Chus Mirantes estuvo en prisión preventiva durante 6 meses. Es que nadie sabía el porqué. Es que tenemos que hablar del carbón vegetal que vino en un container mezclado con cocaína de Perú. Hombre, pero vamos a ver. Yo es que la primera pregunta que me haría es ¿cómo es posible que se le dé a ese señor la posibilidad de esa autorización? Es verdad que ese señor compra por 950.000 euros a la administración concursal de la mina de Cerredo la mina. Bien, eso es un tema. Pero que se le dé un permiso para explotación de cualquier tipo, me es lo mismo. De investigación también, es que me parece impresentable. Cuando además es que nada más comprarle ya hizo el negocio, porque lo compra 950.000 euros y recibe 1.300.000 de subvención. O sea, es que ese señor gana 350.000 solo por comprarlo. O sea, en fin, yo creo que eso hay que investigarlo a fondo. No sirve, como ha dicho la consejera, bajo mi punto de vista, que bueno, que si estaba todo en regla, pues que hay que dárselo. Mire, no. ¿Estaba todo en regla y hay que dárselo? No. Porque, por ejemplo, la Junta de Castilla y León no se lo dio. Y probablemente también estaba todo en regla. Pero no se lo dio. ¿Por qué? Pues porque me supongo que la Junta de Castilla y León conocía perfectamente quién era Chus Mirantes. Entonces, bueno, esto por un lado. Luego, el mismo problema lo tenemos en Tormaleo. Es que estamos hablando de Cerredo, pero es que tiene otra explotación en las mismas circunstancias, donde también está sacando carbón, como es Tormaleo. Y también tiene una autorización de investigación. Bueno, entonces, ¿cómo se le pudo dar? Esa es la primera pregunta. Y luego, en segundo lugar, bueno, pues evidentemente el empresario tiene una responsabilidad, como dice muy bien Alberto, porque vamos, que a estas alturas haya 5 muertos como consecuencia del Grisú, pues es que es lamentable. O sea que claro que ahí tiene una responsabilidad, claro que el gobierno del Principado de Asturias tiene razón cuando dice que hay una responsabilidad del empresario, claro, pero es que yo creo que la responsabilidad del empresario es sobrevenida, porque la primera responsabilidad la tiene el gobierno del Principado de Asturias, porque es que también hay que considerar una cosa,
que me supongo que se verá a lo largo de la comisión, y es que, vamos a ver, ¿cómo es posible que este señor lleve 3 años sacando carbón de la mina de Cerredo? Todo el mundo sabía que se estaba sacando carbón, todo el mundo sabía a dónde iba ese carbón, porque tenía un origen y 2 destinos, uno que era Arcelor y el puerto del Musel. Y esto que lo sabía todo el mundo, la consejería no lo sabe, que se dedica a ello. Y esto que lo sabía todo el mundo, yo le pregunto a la consejería, ¿cómo es posible que cada 2 meses haya una inspección en la mina de Cerredo y resulta que no ven que allí se está sacando carbón? ¿Pero cómo es posible? Si en cuanto entraron la primera inspección después de los 5 muertos, lo primero que ven es que eres un chamizo inmundo, en palabras de la consejera. Pero durante 3 años no veían que era un chamizo inmundo. O sea, no veían salir carbón de allí. Bueno, es que eso es que me parece increíble. Entonces, evidentemente, yo creo que hay que depurar responsabilidades y inmediatamente, yo creo que lo más procedente es que Belarmira presentara su dimisión y si no, yo creo que el presidente ya está tardando en cesarla, porque la debería de haber cesado el primer día. Hipólito. Sí, vamos a ir centrando el tema, ¿no? Es decir, una comisión de investigación, en general, no solamente es necesaria, sino que es obligada desde cualquier punto de la lógica democrática, ¿no? En este caso, no estamos hablando de un suceso menor. Estamos hablando de que se han perdido vidas humanas, de que hay un entramado de permisos administrativos, como comentaba Raimundo, de controles de seguridad que no han funcionado o no se han aplicado, de inspecciones laborales y, por supuesto, de decisiones políticas, y hablaba de la concesión de subvenciones, de decisiones políticas que hay que revisar con lupa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la transparencia institucional no se garantiza solo con notas de prensa o visitas al terreno, cuando ya la tragedia ha ocurrido, sino que se garantiza con mecanismos públicos de escrutinio. Y eso es lo que no ha habido. Al final, la comisión de investigación no es nada más que un espacio donde los representantes de los ciudadanos tratan de esclarecer responsabilidades y proponer medidas. ¿Qué sucede? Evidentemente hay un plano técnico, hay un plano judicial, que además de paso, las autoridades políticas suelen esconderse detrás del secreto del sumario, de la prudencia a esperar, y con eso lo que están haciendo es ocultar a la opinión pública cómo está la situación, qué ha sucedido y cuáles son las averiguaciones. Por lo tanto, la Comisión Parlamentaria, al margen de los debates internos políticos que se puedan producir, que son inevitables, y sobre todo en una situación tan tensa como la que estamos viviendo, al margen de su virtualidad práctica, tiene una labor fundamental, que es exactamente igual que la que tienen los medios de comunicación, que es llevar a la opinión pública información. Y aquí no basta solo con señalar a la empresa, porque claro, es muy fácil. Es decir, aquí se trata de buscar un chivo expiatorio. Por supuesto que la empresa tendrá su responsabilidad, tendrá que asumirla y para eso está en sede judicial. Pero también hay una culpa invigilando en la administración. Tengamos en cuenta que hay 2 responsabilidades básicas en cualquier responsable político. Una culpa ineligendo, es decir, ¿a quién eliges para que te acompañe? Estamos hablando de, pues, por ejemplo, de Pedro Sánchez, el caso Ábalos, que es una culpa ineligendo, y una culpa invigilando, es decir, tú como responsable máximo de una dirección general o de una consejería, tienes la responsabilidad de que tu equipo y tu estructura vigile no solamente cuando se da una concesión o se concede una ayuda, sino que después efectivamente se están cumpliendo las condiciones que se presentaron para conceder esa ayuda. Es decir, tiene una obligación de controlar, de prevenir y de sancionar. Y mis preguntas son básicas, es decir, ¿se cumplieron los protocolos? ¿Hubo las inspecciones adecuadas? ¿Se alertó previamente de las situaciones de riesgo? Parece ser
que 2 años antes, con otra empresa, evidentemente, ya había habido noticias de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esto lo que tiene que tener son respuestas claras y públicas. Y si hay responsables políticos por acción o por omisión, deben asumir esa responsabilidad. Y la depuración de responsabilidades no es una caza de brujas. Al final es una exigencia de un buen gobierno. Y ahí enlazo con lo que comentaba Alberto Rubio, y tiene mucha razón. Un buen gobierno, un gobierno que se tiene por honesto, que se tiene por progresista, que se tiene por avanzado en lo social, que además está en Asturias, donde tenemos una tradición minera importante y estamos y somos herederos de ella, debería ser el partido del gobierno el primero que levantara la mano y con claridad y transparencia pidiera esa comparecencia o esa comisión de investigación. No solamente tenemos los ciudadanos la obligación de saber qué es lo que ha fallado, sino de quién lo ha permitido. Y solo así vamos a poder hablar de que la democracia funciona. Bien, Alberto. Sí, yo creo que en el tema de la comisión de investigación lo tenemos claro. Yo creo que el problema está en los matices siempre, ¿no? O sea, haciendo esa distinción, yo estoy de acuerdo con Raimundo en el tema que hablaba de que la justicia es la que al final puede hacer cosas, puede encarcelar, puede poner multas, puede cerrar explotaciones. Bueno, explotaciones también las puede cerrar el gobierno del Principado. Como medidas cautelares en estos momentos podría estar abriendo una investigación en Tormaleo y en todos los sitios que en estos momentos los permisos pues están de aquella manera, sobre todo cuando detrás hay sociedades. Bueno, entonces yo creo que la diferencia, la justicia, insisto, el tema de la justicia está en que la justicia deja ser justa cuando es lenta. Y me temo que de nuevo, aparte, resulta que está en precario en Cangas de Narcea en estos momentos el juzgado. Uh-huh. El ministro dijo que iba a dotar de todos los instrumentos. En esto parece ser que se está respondiendo bien a el tema de dotar de medidas, instrumentos, personas, etcétera, etcétera, para esclarecer esto, pero al final la justicia es lenta. Y mientras tanto, esas familias, esa zona, los mineros, Asturias, nuestra tradición, el no estar siempre lamentándonos de algo que se podía haber evitado, necesitamos respuesta. Necesitamos una respuesta. Y está bien que haya una respuesta política, pero está bien que la respuesta política pueda ser de esa manera que yo digo. O sea, no se convierta en un circo, que es lo que yo me temo en esto. Es que de nuevo va a ser una especie de agresión verbal, de relato, donde va a quedar en último lugar lo que ocurrió, lo que no ocurrió, porque eso todos los partidos políticos van a decir que está esclareciéndose en los juzgados. Uh-huh. O sea, porque es lo clásico. O sea, ahora mismo tenemos la comisión Ábalos, lo otro, lo de la mar, todo lo que pasó con el PP en los últimos años, etc. Cuando están las comisiones, todo el mundo se escuda en que yo no voy a hablar mucho porque esto está en sede judicial. Entonces, el político sí va a hablar mucho porque va a imponer o tratar, lógicamente, de imponer o de poner más énfasis en su relato y ganar el relato ante la ciudadanía, porque una comisión de investigación al final son votos y ahí también se fundamenta en gobierno y oposición. Eso no lo podemos evitar. Por eso sería importante que en esta comisión de investigación fuese el propio Partido Socialista el que dijera, pues sí, adelante con la comisión de investigación, vayamos a todas las consecuencias, y lo que hizo el presidente en primer lugar, que caiga quien caiga, pues sea verdad. Por lo que yo creo que lo que no vale, aparte yo conozco muchísimo a Adrián y los que estáis en esta mesa yo creo que también, sé que es sincero cuando habla de, digamos, de su horror ante el tema,
de su lamento, del sentimiento, sé que es sincero, pero además de ser sincero y de ser una persona, hija, nieta, bisnieta, como somos, yo creo que la inmensa mayoría de las personas que vivimos y nacimos en Asturias, es el presidente del Principado de Asturias. Y tiene unas responsabilidades que no se pueden guardar detrás ni de la sinceridad, ni de los sentimientos que algunos, acostumbrados a la frialdad con que otras veces se tratan estos temas, agradecemos. Pero en estos momentos es el presidente del Principado de Asturias y tiene que dar una respuesta. Y la Administración tiene que dar una respuesta. Y en este caso, habiendo un gobierno progresista, creo que tienen más motivos para dar esa respuesta. Y solamente un tema. Y lo digo un poco, sé que la palabra no fue afortunada, pero no creo la intención en ningún caso de Hipólito, ¿no? La empresa chivo expiatorio. Yo no creo que en este tema la empresa sea ningún chivo expiatorio. O sea, se cargarán culpas a la empresa. Vamos a ver si estamos hablando de que las primeras declaraciones del empresario del que acaba de hablar Raimundo, yo no me voy a referir más a él, era un regalo para el niño. Era un regalo para el niño, una empresa. Déjame aclarar mis palabras. Sí, no, ya te dije por delante que no creía que había mala intención. Decía que a veces, o sea, las empresas son muy responsables de esto. Yo por eso desde el primer momento yo creo que puse algo en el Facebook que era así, desde cuándo a los homicidios se les llama accidentes. Y debí decirlo a las 24 horas. Es decir, fui la persona más imprudente de Asturias seguramente en ese momento. Pero es que lo exigía el momento, lo exigía el dolor y lo que yo sentía en ese momento. Y tampoco aquí estoy disfrazando las cosas de sentimientos ni de sentimentalismo. Hipólito. Sí, no, por aclarar el tema. Cuando yo decía que no basta con utilizar a la empresa como chivo expiatorio, me refería, y lo aclaro porque yo creo que Alberto lo entendió bien, me refería a que la administración, el gobierno de Asturias, el presidente del gobierno, que es el máximo responsable, en un intento de echar balones fuera y quitarse un marrón, carga sus tintas solo y exclusivamente en la empresa. Cuando, como he dicho antes, hay una responsabilidad importantísima vigilando en la Dirección General de Minas, en la Consejería de Industria y en el Gobierno del Principado de Asturias, que, por cierto, es el responsable eligiendo, es decir, de elegir a su equipo de gobierno. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me da mucha pena y me causa una tremenda decepción de las personas cuando los responsables políticos salen rasgándose las vestiduras, aprovechando una tragedia humana como la que ha sucedido y tratando de patrimonializar el sentimiento de dolor en su partido político. Vamos a ver, una tragedia humana lo es para todos, sin excepción. Tenemos un sentimiento de dolor cuando se pierde una sola vida humana, sea en la construcción, sea en la cama o sea en la mina de Cerredo. Cuando de repente alguien parece que se excusa en dos razones. Una, estoy pasando un momento dificilísimo en lo personal por la tragedia de Cerredo. Y dos, esto es un ataque machista. Hombre, yo creo que eso está absolutamente fuera de lugar, porque da la sensación de que el dolor de unos es superior al dolor de otros por sus vínculos. Yo también tengo vínculos mineros. Mi familia, mis tíos, empezaron a los 8 años a trabajar en chamizos en León. Por lo tanto, si aquí empezamos a sacar medallas del armario, me parece una estupidez, porque lo que ha habido es una tragedia, es la pérdida de vidas humanas, y no hay dolores mayores o menores. El único dolor que es mayor que el de todos los demás es el de sus hijos, sus hijas, sus padres, sus hermanos y su familia. Ese sí es un dolor superior. Pero el dolor político, el dolor que se exhibe
como parapeto político, ese es un dolor absolutamente impresentable. Raimundo. Sí, bueno, yo creo que estamos los tres de acuerdo, ¿no?, en todo esto, pero yo con esta comisión de investigación, y volviendo a la comisión de investigación, yo me sentiría, si uno puede decir eso, ¿no?, después, como diría Alberto, de los 5 fallecidos, pero me sentiría satisfecho con que nos demostraran el por qué, en primer lugar, se dio esa autorización de investigación. Además, sobre un tema que era para el grafito, que ya hay expertos, y lo veremos en la comisión, que dicen que era absolutamente inviable esa investigación, pero además se le da a una empresa que, como bien decía Alberto, es de quien es, se constituye ad hoc con 3.000 euros para eso, la mina la compra la mujer y la pone a nombre de un hijo de 18 años. Pero vamos a ver, o sea, yo la primera cosa que le preguntaría al gobierno del Principado de Asturias es: ¿pero de verdad le parece a usted serio esto? ¿Es que le parece serio esto? Evidentemente la respuesta es no, como se demostrará en la comisión. En segundo lugar, la inspección, las inspecciones. Pero ¿cómo es posible? Yo me pregunto que al día siguiente del fallecimiento de estos 5 pobres mineros hay una inspección y lo primero que dice la consejera es que era un chamizo inmundo. Pero durante los 2 últimos años, ¿qué inspección se hizo de esa mina? Claro, mi pregunta es, ¿pero entraron alguna vez en la mina a ver qué pasaba ahí dentro? Yo es que tengo que pensar que no. Que a lo mejor iban a Cerredo y tomaban un café los inspectores, porque es imposible que durante 2 años no hayan visto que ahí había una actividad donde se sacaba carbón. Y que donde se sacaba carbón, además, como dice la consejera, era un chamizo inmundo. Entonces, bueno, hay una responsabilidad también por parte de la consejería respecto a las inspecciones. Porque es que tenemos que tener en cuenta, y ahora ha salido y volverá a salir en la comisión de investigación, que antes del fallecimiento de esos 5 mineros había ya 2 denuncias de un ínclito personaje como es Victorino Alonso, famosísimo en esta tierra, por desgracia, pero tenía encima de la mesa de la consejería 2 denuncias porque se estaba sacando carbón, tanto de Tormaleo como de Cerredo. Luego, es que no se percató de esas denuncias, es que ni tan siquiera lo comprobó la consejería, pues no lo comprobó, porque es que las muertes son a posteriori de la denuncia. Y además, en Villablino, donde eran estos 5 mineros y donde eran la mayoría de los mineros que trabajaban en Cerredo, pues todo el mundo sabía que se estaba sacando carbón. Pero si es que lo primero que dijeron las pobres viudas es, pero señores, ¿pero qué se iba a estar haciendo en una mina? ¿Qué iba a estar haciendo mi marido? Pues sacando carbón. Luego, ¿cómo puede decir alguien que no lo sabía? Pero si esto era público. Entonces, y luego ya, en tercer lugar, evidentemente, claro que la empresa tiene una responsabilidad inmensa. Bueno, empresa, es que yo no llamaría ni empresa, o sea, yo llamaría los 3 personajes, la que la compró, quien está detrás y su hijo. Pero es que esto, claro que tiene una responsabilidad y claro que tiene que actuar la justicia, de oficio evidentemente, y claro que tendremos que ver una condena porque es absolutamente imposible en las condiciones que estaban trabajando estos mineros en esa mina. Bien, bueno, pues veremos cómo se va sustanciando el asunto. Muy breve ya, Alberto. Sí, yo creo que antes de comisiones, independientemente de lo que pase, yo creo que ya hay una lección que debemos aprender de esto, como a los niños en la escuela, ¿no? Ya que estamos hablando de dolor, etcétera, etcétera, yo creo que tenemos un problema grave de que cuando suceden estas cosas todos estamos con mucho dolor. Pasan unos meses y vuelven a suceder. Y ahora me voy a referir en general a la siniestralidad laboral. Es decir, no puede ser que un trabajador vaya a trabajar con riesgo de su vida, de un accidente, etcétera, etcétera. Yo creo que una primera lección sería que deberíamos de poner la siniestralidad laboral a la altura de la siniestralidad vial, por ejemplo.
en medios de comunicación, en propaganda, en todas las cosas que se hacen con los accidentes en carreteras, ponerlo también y empezar a creernos en serio la responsabilidad administrativa de empresarios, de sindicatos, de trabajadores, de todo el mundo, de la formación, etcétera, etcétera, en que esto deje de ser algo habitual. Porque ahora, en estos momentos, desgraciadamente, en algún sitio de este país está sucediendo algo por una mala praxis de un empresario que no cumple las reglas o de un trabajador que no tiene la conciencia suficiente sobre su propia vida. Bien, bueno, entramos ya en el último tramo del programa. Aranceles, viaje a China del presidente. Raimundo, una valoración. En fin, yo creo que los aranceles podían dar para muchos programas, sí. Pero bueno, yo mi primera valoración respecto a, bueno, porque es que hablamos de viaje a China por el tema de los aranceles, ¿no? En fin, yo la conclusión que saco es que así como en cualquier otro momento el viaje a China del presidente Sánchez, como de cualquier presidente, pues el viajar a China, pues yo creo que podía ser bueno, como se debe de hacer. China es un país importantísimo para cualquier país del mundo. Entonces yo creo que, bueno, no nos debería de producir nada especial, nada en contra. Pero claro, el hacerlo en estos momentos, donde el tema de la guerra de los aranceles básicamente es por China y es para China, hombre, el que un presidente de la Unión Europea, fuera de lo que es la Unión Europea, vaya a China, pues hombre, yo creo que es improcedente. Bajo mi punto de vista es improcedente. Y prueba de ello que es improcedente es que, claro, hoy por la tarde tenemos al ministro Cuerpo visitando al secretario de Estado del Tesoro americano, pues yo creo para pedirle perdón, porque es que es lo que dice de que estaba preparado. No, mire usted, es para pedirle perdón, porque es que esta persona, concretamente Scott Benson, fue quien dijo en su momento que, bueno, que se estaban poniendo una soga en el cuello, que se estaban cortando el cuello con el hecho de que el presidente de España fuera de viaje a China. Luego, bueno, yo creo que ahora la mayor demostración es que el ministro Cuerpo está en Estados Unidos. Yo creo que, en fin, por mucho que diga él que es para restablecer, no es para restablecer. Yo estoy convencido, por mucho que nos cueste pensarlo, que es para pedirle perdón a Estados Unidos por lo que el presidente Sánchez hizo. Hipólito. Bueno, vamos a ver. Esto tiene muchas aristas, ¿no? Evidentemente, como dice Raimundo, el tema arancelario, las decisiones de Donald Trump, creo que serían objeto de otro programa, de otra emisión y monográfico, si me apuntas, con un fuerte contenido económico, político y social. Pero en este caso, como bien has hecho la pregunta, has vinculado la política arancelaria de Trump con el viaje del excelentísimo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que decir, por ir directo al grano, que ha sido irrelevante en términos económicos. Segundo, que ha habido una descoordinación con la Unión Europea. Y, en tercer lugar, que es un preocupante ejercicio de blanqueo de un régimen abiertamente autoritario, que es el chino. Y quiero recordar, porque se nos olvida con facilidad, escondido detrás del capitalismo salvaje de las empresas chinas, que por cierto, con un dumping financiero encubierto, se nos olvida Tiananmen, la represión, se nos olvida el encarcelamiento de periodistas, se nos olvida la represión en Hong Kong. Y por lo tanto, por una parte, en la Unión Europea, Sánchez optó por actuar en solitario, sin una estrategia europea y, desde luego, sin resultados reales para las empresas españolas. Porque, teóricamente, este chico se iba a China, el excelentísimo presidente del gobierno, que por cierto es chico, no es chica, es chico, se iba
a abrir nuevos mercados y nuevas oportunidades. Pero vamos a ver, que no hace falta hacer una carrera. ¿Qué nos van a comprar los chinos si hasta producen cerdo ibérico? Vale, resultados cero. Por lo tanto, una retórica vacía, una visita orientada al protagonismo personal y sin ningún avance tangible. Pero lo más grave es lo político. Es lo político. Porque en lugar de mantener una postura firme y crítica frente a un régimen represor, y creo que en eso estaremos todos de acuerdo, o a alguien le gustó Tiananmen, o a alguien le gusta que encarcelen a periodistas, o a alguien le gusta que intervengan en Internet, o a alguien le gusta que no haya elecciones democráticas. El presidente lo que ha hecho ha sido contribuir a normalizar ese régimen. ¿Vale? Bien. En definitiva, o tenemos resultados concretos, o estamos coordinados, o lo que estamos haciendo es un mero ejercicio de propaganda personal. Ya sabemos que tiene un especial interés en saber cómo va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia blanqueando dictaduras, blanqueando regímenes represores como el chino. Alberto. No sé, ahora va a tener la culpa China de lo que está haciendo Trump. No, lo tiene la culpa de lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha blanqueado el régimen chino. Me recuerda muchísimo es decir, lo que está haciendo Trump está, digamos, descentrando a tanta gente, está descentrando hasta la ultraderecha, la derecha, está descentrando a todo el mundo. Hoy descentraba a la Universidad de Harvard diciendo que hasta que no acabara con la cultura woke que se da en una universidad elitista, le iba a zumbar hasta 9.000 millones de dólares de subvención. Esto supongo que no tendrá la culpa China, tendrá la culpa quien determina esto. Vamos a ver, yo creo que hizo un matiz Raimundo, ¿no? Un matiz más inteligente, yo diría que más inteligente que el matiz que hace el Partido Popular a niveles, es decir, no era el momento para ir a China, un matiz importante, ¿vale? Yo pienso de otra manera, pero es un matiz importante, porque claro, si tú pones en el mismo nivel que China ya era un país, todo lo que dijo Hipólito, hace unos cuantos años, y todos los presidentes fueron allá... Hace unos cuantos años y sigue siendo. No, y sigue siendo, pero digo, todos los presidentes de este país... Cierto, que lo de pegar un tiro en la nuca y comprarle la bala a la familia sigue que funcionando. Yo te digo que todos los presidentes de este país fueron a China. El actual presidente del Partido Popular fue a China, siendo presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo, Aznar, Zapatero, todo el mundo fue allí, porque es un gran, como aquí se decía, es una gran potencia. Con un matiz. Y es que hicieron, y lo recordarás, hicieron comentarios... Perdona, no, eso lo hicieron en Cuba y eso lo hizo Rodríguez Zapatero. Pero lo que hicieron en China esos presidentes, aparte de... Reñir. Reñir no, pero hicieron comentarios y levantaron la voz, aunque fuera brevemente, criticando el régimen político chino. Ayer yo estuve mirando un poco el tema este, ¿no? Ya os digo que el matiz que yo encuentro diferente a ese discurso de qué malos son los chinos, comunistones, madre, qué odio ellos tenemos, fue el matiz inteligente que yo creo que planteó Raimundo. Es decir, porque cuando los demás visitaron China, China era exactamente lo mismo que ahora, una gran potencia comercial con un partido único que es quien gobierna China. Eso ya lo sabemos todos, ¿vale? Entonces el matiz está a decir, bueno, pues igual ahora no era oportuno en una guerra de aranceles donde tenemos que estar de alguna manera pues pendientes de lo que nuestra órbita económica en estos momentos representa, que es Estados Unidos. Eso lo puedo comprar. Digo que lo puedo comprar. Lo otro, desde luego que no. Aparte que yo pienso otra cosa. Yo creo primero, en el tema aranceles, primero, la respuesta tibia, inútil, diría yo, de la propia Unión Europea, y aquí enmarco a España ahí, o estamos en la Unión Europea siempre, o estamos a veces, o cómo estamos.
Es decir, yo estoy convencido que Pedro Sánchez no marcha a China sin que lo sepa von der Leyen o sin que lo sepa no sé quién, y que esas cosas se coordinan, porque si no se coordinan ni esas cosas, mal estamos, ¿no? Pero yo creo que lo primero sería dar una respuesta con una cierta coherencia que Europa no tiene ahora. Me estoy riendo del chiste, el segundo chiste, el otro era bárbaro, que era el kit de supervivencia, pero me estoy riendo el chiste de decir, no, le vamos a dar con el bourbon, que al ser una bebida íntimamente americana, le vamos a poner un arancel gordo al bourbon, y uno bueno, da una cierta risa y una cierta... Yo creo que es verdad, si a ti te están agrediendo con aranceles, tienes que ir también a sectores sensibles americanos desde el punto de vista europeo. Y a lo mejor esos sectores sensibles no es estar hablando ahora mismo de que en vez de fabricar coches vamos a fabricar tanques. Y nos vamos a gastar una porretada de miles de millones de euros en un redimensionamiento de nuestra potencia militar que nunca tuvimos y no vamos a tener, con el tema de los Estados Unidos. Y después, y aquí sí entro a la diferencia que en este caso tengo con Raimundo, con el matiz inteligente, insisto, que tú ponías, has de asesorar a Feijóo, porque si no vamos mal. Es el tema de que hay que rediseñar nuestros, nuestras referencias comerciales. Hay que rediseñarlas, porque no, como está haciendo India, como está haciendo Brasil, como están haciendo los países emergentes. Y a lo mejor tenemos que mirar hacia Asia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a estar pendientes únicamente de una potencia que se llama Estados Unidos, de que su capricho pueda traer lo que está trayendo ahora mismo para el mundo y para los estadounidenses? ¿Por qué no podemos mirar a China? ¿Por qué no? Raimundo. No, sí, Alberto, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. ¿Por qué no? Pues claro que sí. Además es que lo deberíamos de hacer todos. Hay que buscar nuevos mercados y evidentemente pues Asia es un mercado inmenso, va a serlo mucho mayor, y tenemos que mirar a Asia. Ahora, tú has dicho una cosa que a mí me parece importante, y es que no podemos decir hoy Europa sí y mañana no. La Unión Europea es una. Entonces, si vamos a ser una, como todos los europeos o los que nos sentimos europeístas pretendemos, tenemos que ir coordinados. O sea, lo que no podemos es que de repente salga el señor Sánchez a China. ¿Por qué? Bueno, pues porque se lo ha conseguido. ¿No está coordinado? No, en absoluto. No, en absoluto. Y además se fue, bueno, porque Zapatero le preparó el terreno, porque... Entonces yo creo que esas hay que coordinarlo. Mira, tampoco estaba coordinado una cosa que hizo y tuvo que rectificar, que fue con el tema de los coches eléctricos chinos. Pero bueno, vamos a ver, no hables de los coches eléctricos chinos y que hay que mejorar los aranceles de los coches eléctricos chinos cuando Europa precisamente está con ese tema y además va a meterle aranceles a los coches chinos. Hombre, vamos a ver que pertenecemos a Europa. Entonces yo creo que hay que coordinarse con la Unión Europea y efectivamente, o sea, hay que ir a lo que hay que ir. Pero no era el momento, y prueba de ello es que a mí me duele de verdad como español que después de que Sánchez va a China tenga que ir nuestro ministro de Economía a pedir perdón a los Estados Unidos por el viaje del presidente. Pues me da pena, porque es que, sí, porque es verdad, es que va a pedirle perdón, Alberto. Eso es la realidad, o sea, hombre, es de una manera vulgar de decirlo. No estoy muy de acuerdo con la política exterior que practica el gobierno de Pedro Sánchez, pero... Yo creo que, en fin... Esa vuelta de tuerca no me la creo. No, pues oye, eso es así, va a pedirle perdón, evidentemente. Bueno, fue a besarle el culo a Trump, según... No, porque Trump no lo va a recibir, Bueno, pero que quiero decir que es lastimoso que vaya allí después de eso a decirle, oiga, mire, lo siento mucho, no fue oportuno, oiga, y esas declaraciones que hace usted de que nos estamos cortando el cuello, pues por favor no, queremos seguir siendo amigos de ustedes, en fin. O sea, estas cosas, yo creo que en las relaciones internacionales hay que ser más prudentes. O sea, debemos de ser prudentes porque las relaciones internacionales se basan en la prudencia de lo que uno hace y de lo que uno dice. Entonces no podemos hacer cada uno, el ministro Álvarez diciendo que lo más importante que hay en el mundo es que en Europa se hable catalán. Hombre, ministro, no, mire usted, por favor.
Entonces yo creo que hay que ser serios, debemos de ser serios, debemos ser europeos, estar dentro de la Unión Europea y que la Unión Europea marque realmente el terreno que tenemos que elegir todos. 30 segundos, Hipólito. Sí, los que ya me dejan de sobrante. Vamos a ver, varias cosas. Primero, importante, de momento la Unión Europea es una unión económica y no política. Segundo, hagamos un análisis económico. Nosotros tenemos un superávit comercial con Estados Unidos tiene un déficit comercial con nosotros, por lo tanto, si entramos en una guerra arancelaria, el problema lo tendremos nosotros. Segundo, en la globalización hemos externalizado la producción fundamentalmente en China y hasta la tecnología. Por lo tanto, pensemos que hay que hacer un ejercicio de producción nacional y aprovechamiento del mercado de los 400 millones europeos. Es decir, en lugar de pretender venderle hielo a los esquimales, es decir, algo a los chinos, que tenemos déficit comercial con ellos, pensemos en desarrollar nuestras propias capacidades y emplear a nuestras propias personas. Y por último, hablando de aranceles, pensemos también que no solo son económicos. Europa debería pensar seriamente en aranceles de tipo social y medioambiental frente a países que no respetan los derechos humanos, que no respetan las condiciones laborales mínimas y que no respetan el cuidado del medio ambiente y del CO2. Pues llegamos al final. Raimundo Abando, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Hipólito Álvarez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Y Alberto Rubio, muchas gracias. Gracias, me he quedado con un poco de... Hombre, a mí me quedó un poco hablar Claro. de don Mario Vargas. Bien, Porque además, hoy ya no es posible. No es posible. Bueno, pues un recuerdo para él. Venga. Antes de finalizar. Gracias. Hoy en la entrevista de Asturias al Día compartimos espacio, de hecho ya están conmigo en el estudio con tres compañeros de la casa, con Patricia Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Muy buenos días, Roberto, ¿qué tal? Con Carlos Ioane, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muy Buenos bien, días. Y con Luis Hernando Escudero, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Buenos días, Muy muchas buenas. gracias. ¿Qué tal? Porque vamos a hablar de Y los ladrillos callaron, que es un documental en el que estáis trabajando los tres. Es una idea, corrígeme Patricia si me equivoco, que viene de un viaje anterior, creo que en el 23, ¿no? Exacto, hace 2 años, justamente ahora en el mes de mayo. A uno de los campos de concentración en Hamburgo, de un nombre casi impronunciable para mí. Neuengamme. Y de ahí surge la idea de profundizar en tu trabajo de investigación en relación con españoles que estuvieron en este campo de concentración. En el 23 hacías un viaje, conocías in situ esta ubicación y comienza en ese momento a fraguarse la idea de ¿y los ladrillos cayeron? Bueno, realmente no así, pero sí que digamos que cuando yo volví de regreso de aquel viaje sí que me quedé con la idea de que si regresaba, no sabía si iba a ser en 2 años, en 3, en 5, en 10, sí que la idea era trasladarlo a un producto audiovisual, porque cuando yo viajé en mayo de 2023 acompañando a los miembros de la Amical de Neuengamme en España, que es como la asociación que aglutina a los descendientes y familiares de los deportados a ese campo, y en general todas las asociaciones que tienen que ver con deportados se llaman así, Amical, pues es verdad que aquello fue pues exactamente un road trip, o sea, realmente fue un podcast, o sea, fue una narración sonora y que tuvo ese formato, ¿no?, de viaje literal, o sea, en cada punto, en cada ubicación realizábamos una serie de entrevistas para conocer precisamente la historia de ese campo, que es uno de los más desconocidos de toda la historia del nazismo, y también conocer la historia de las personas que habían pasado por allí, no solo los españoles, que es verdad que fueron unos 750, una media docena de asturianos, pero también hubo 100.000 prisioneros en ese campo, en una de las principales ciudades alemanas, y bueno, pues fue ese recorrido, y yo cuando volví, ellos me dijeron, vuelve pronto, vuelve el año que viene, vuelve dentro de 2 años. Yo dije, bueno, pero si vuelvo, obviamente es para no hacer lo mismo. Entonces sí que me quedé con esa idea del documental, y este año pues parece que se va a hacer realidad. Crucemos los dedos. Sí. Bueno, para ello,
contactas con Carlos, con Luis Hernando, ¿no? Compañeros de la casa también. Pues sí, porque realmente todas estas cosas a veces son fruto de las casualidades, yo creo. Cuando empecé a maquinar la idea de regresar, aún sin saber si... Esto eran hace 2 meses realmente, me llama la presidenta de la Amical de Noyengame, que es Balbina Rebollar, que es asturiana, y me dice, oye Patri, vamos a volver este año a Noyengame, es el 80 aniversario de la liberación del campo, es una fecha como muy redonda, es muy interesante volver, regresar, van a ir muchos más familiares, ¿te animas? Y yo dije, bueno, tengo que pensármelo. Entonces yo recordé esa idea de, esto tengo que hacerlo en formato audiovisual, no puedo volver otra vez con la grabadora y hacer otro podcast porque la gente dirá, bueno, es que solo sabes hacer lo mismo. Entonces, hacía muy poquitín que había estado trabajando con Luis en un documental para esta casa, que fue el de los 90 años de Lilian de Celis. Lo tenía como muy a mano, como todavía muy fresco realmente. Había trabajado fantásticamente bien con él y le dije, oye Luis, ¿te animas a esto? Y que cuente él un poco cómo reaccionó. Luego ya cuento cómo fue con Carlos. Pues ¿cuál fue tu respuesta? Pues... Bueno, que sí, es evidente porque estás aquí, ¿no? Pero bueno, ¿no pensaste mucho? Que sí, con algún pequeño matiz. Porque bueno, esto es un proyecto que tampoco es fácil de llevar a cabo, no es aquí te pillo, aquí te mato, la logística no es fácil. Hablamos de que nos plantamos en 2 semanas en Alemania, en Hamburgo, y todo eso requiere una producción, unos medios y claro, no, o sea, sí, pero ¿cómo? Entonces, incluso una burocracia. En el cómo estáis, ¿no? O ya, bueno, luego lo hablamos. Pero sí. Entonces sí, inicialmente casi de cabeza, porque como decía Patricia, coincidimos en el trabajo del programa de Lilian, nos entendimos muy bien, fue un trabajo muy express, pero se llevó a cabo de manera muy ágil y cómoda. Y yo ahí, bueno, vi un poco también la parte de Patricia de compromiso, de oficio, de trabajar bien, y digo, bueno, pues esto es un punto a favor para hacer algo juntos, pero hacía falta materializarlo en el sentido de que, joder, necesitamos unos medios necesitamos básicos financiación también para poder cubrir el mínimo y que eso se pudiera llevar a cabo. Claro. Bueno, estáis aquí, entre otras cosas, porque hay un crowdfunding abierto en Berkami, que es donde se puede encontrar toda la información. Además, es muy fácil ir. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? ¿Cómo va? Bueno, pues hace justo que una semana, más o menos, logramos el primer objetivo que nos habíamos marcado, que eran 6.000 euros, que es básicamente para cubrir los costes mínimos de lo que es el desplazamiento, la producción y todos los materiales. Y entonces ahora estamos rondando los 7.400 euros. Hemos superado eso con bastante margen, aunque es verdad que todavía quedan, si no me equivoco, 8 días o 9 días hasta que se cierre la campaña, con lo cual quien nos esté escuchando es bienvenido que sigan aportando, sobre todo ya no solo por sentirse parte del proyecto, que a mí me parece fundamental. Yo he colaborado, llevo 15 años colaborando en otros proyectos de otros creadores, también a través de estas plataformas de crowdfunding, y bueno, también porque hay recompensas interesantes, no solo que la película, como quien dice, vea la luz, sino también, bueno, pues vamos a editar un pequeño libro, una banda sonora, unas láminas fotográficas, o sea que realmente hay cosas interesantes. Y aprovechando que estábamos diciendo lo de que cómo enganché, digamos, a Luis en esto, pues también cabe mencionar que cuando ya teníamos más o menos claro que íbamos a hacer lo del crowdfunding, se nos cruzó en una charla de estas de pasillo aquí en RTP a Carlos, y como que le sonó bien la música. O sea, realmente estábamos hablando, no estábamos cantando, le sonó bien la música y empezó a poner ojitos. O sea, realmente en plan de... Entonces Luis le dijo, oye, ¿no te apetece sumarte a esto? Y yo dije, ay, pues sería genial. Y él dijo, pues sí, ¿no? Bueno, que lo cuente él. Sí, Carlos, cuéntanos. Yo básicamente me los encontré ahí hablando, escuché un poco el tema, que como llevaba tanto tiempo con ganas de hacer algo, de grabar, de contar algo, que directamente me acoplé con ellos. Y hasta hoy. Lo que se dice estar en el momento adecuado, sí. En el pasillo. En el lugar, en el pasillo adecuado. Sí, y al mismo tiempo, que bueno, decías que ponía ojitos y nosotros le poníamos ojitos. Totalmente. Porque sí, un poco yo creo que todo, ¿no? Sí. Y bueno, que para mí Carlos es un pilar importante en este proyecto, porque tiene un aporte también fundamental en la parte técnica, audiovisual, bueno, todos tenemos narrativa
Bueno, pero que fue... Bueno, hacéis una buena dupla. La conversación de pasillo claro. yo creo que estuvo genial para hacer Claro, equipo. porque ellos, Luis y Carlos, sois cámaras, Sí, técnicos de imagen. técnicos de Técnicos en imagen, general, vale. técnicos en general, os complementáis, lógicamente, ¿no? Sí, realmente. Sí, en el proyecto pues es un plus que nos va a ayudar un montón porque bueno, ya estamos De hecho, que maquinando lo cuenten, la producción. De hecho, exacto. vamos a ir haciendo un poco Esas todo. conversaciones previas que ellos están teniendo de forma paralela, mientras yo soy una mera espectadora, de todo el material que hay que ir preparando, de todas las ideas, de cómo se van a gestionar, incluso con el equipaje. Es complejo, yo estoy aprendiendo mucho, y más que voy a aprender. Vale, vamos a esa parte. ¿Cómo lo estáis preparando? Pues nada, ahora estamos con un documento absurdo para tratar de También en el avión, que eso es un problema gordo. para tratar de organizar cómo se lleva el material a... Claro, porque vais a Alemania. llevar lo básico de lo básico, entiendo. Sí. Lo básico de lo básico, Y para 4 Y días. para 4 días. sí, porque bueno, ya la producción es pequeña, quieras que no, y el equipo es pequeño y hay que optimizar todo lo posible con el máximo rigor en cuanto a materiales que nos permitan hacer un trabajo digno y bien hecho, pero Y con bueno, toda la calidad posible, realmente. sí. Claro. En lo que estáis preparando tiene mucho que ver, Patricia. Sus ojos son los vuestros ahora, Básicamente. en este momento. Básicamente. Sí. Bueno, Nosotros realmente estamos mirando un poco más el tema de formatos, de qué cámaras llevamos, para dar un estilo uniforme. Que las localizaciones que ya tiene ella. Sí. Claro, Que porque yo realmente ya conoce conozco sitio. el terreno. Yo es verdad que durante, bueno, les he dado unas buenas charlas chapas explicando y enseñándoles fotos de los lugares que vamos a recorrer, porque evidentemente yo ya los conozco, ellos no. Pero sí que me gusta que ellos, antes de que lleguen, ya sepan un poco Claro. cómo va a ser esos escenarios, ¿no? Qué es lo que se van a encontrar, porque a veces tenemos un poco como la imagen colectiva de lo que es un campo de concentración. Pensamos en Mauthausen, pensamos en Auschwitz, porque son las que en la literatura audiovisual los tenemos muy presentes. Pero es verdad que en el caso de Neuengamme tiene una historia muy particular, porque incluso los propios nazis se encargaron, antes de que los aliados llegasen al campo, unos días antes, de prácticamente destruirlo todo, y luego a posteriori la mayoría de los edificios que quedaban se destruyeron. Es decir, ahora es un memorial que recuerda esos lugares, pero se hace de forma muy simbólica. Apenas quedan edificios en pie de los que originalmente estaban en el campo, salvo lo que era la casa del comandante y una fábrica de ladrillos, que de ahí viene un poquitín pues El título, ¿no? Claro. ¿Hay alguna dificultad para grabar allí? Bueno, pues sí que la hay, y sí que la va a haber en mayor medida el día 3 de mayo, porque es el día oficial del acto central, digamos, de la liberación. Va a ir el canciller y hay unas medidas de seguridad absolutamente tremendas. Hemos tenido que rellenar un montón de formularios, solo como visitantes, pero después también como prensa. Solo vamos a tener un espacio para grabar determinado durante unas horas determinadas, y luego es verdad que, por ejemplo, para utilizar el dron, solo vamos a poder utilizarlo en las horas en las que no está abierto el campo. Es decir, muy por la mañana temprano y por la tarde noche ya. Claro. Bueno, ¿cómo llevas el guión? Bueno, el guión es un montón de anotaciones en una libreta, porque claro, yo no quiero contar exactamente la misma historia que conté hace 2 años en el podcast. Y este año sí que tengo muy claro, porque bueno, ha ido surgiendo también fruto de la casualidad. A mí me llaman de la Amical y me dicen que este año van a ir 2 chicas que son hijas de 2 de los miembros de la Amical, chicas muy jóvenes, tienen 18 y 19 años, y a mí me pareció que se me abrían las puertas de una forma diferente de contarlo. Porque siempre cuando hablamos de temas de memoria se nos dice, bueno, ¿y cómo trasladarlo a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo hacer que los jóvenes realmente asuman este relato de nuestra propia historia? Porque les queda como muy lejos, evidentemente. No es lo mismo que nos lo hayan contado directamente nuestros abuelos, nuestras abuelas o nuestros padres, que nos lo cuente una persona que viene a dar una charla al instituto. Entonces yo creo que es muy importante, sobre todo en estas generaciones, y los que tenéis hijos e hijas jóvenes me lo podréis confirmar todavía más, que ellos les gusta mucho verse reflejados en el relato. Entonces a mí me parece fundamental que sean estas chicas, Esther y Marina, que ya puedo decir su nombre, quienes acompañen al espectador
en el recorrido por esos lugares. Vale. Decías media docena de asturianos en este campo, ¿no? ¿Son el eje central de la historia? Bueno, tampoco quiero que se centre en los asturianos, porque yo realmente pienso en los productos como a ver, entiéndaseme, universal, es decir, que no se circunscriba solo a un territorio, sino que esas historias pueden ser protagonizadas por un asturiano, por un leonés o por un riojano, ¿no? Entonces me parece interesante combinar la esencia de todos ellos. Es verdad, y esto lo destaco y siempre me gusta destacarlo, que la Amical de Noyengame en España es la única amical española que tiene su sede fuera de Cataluña y que está en Asturias, porque su presidenta, Balbina Rebollar, es asturiana. Bueno, bien. ¿Dificultades que tenéis en la cabeza? ¿Técnicas? Carlos y Luis. Sobre todo llevar las baterías en el avión. Llevar las baterías. Tenemos que llevar demasiadas y tenemos muchas limitaciones en las aerolíneas. Pero bueno, de alguna forma conseguiremos solventarlo. Otra es llevar tanto equipo como tenemos que llevar. Aunque dentro de lo que cabe es poco, sigue siendo mucho. O sea, ya mínimo ya vamos a ir cada uno con 2 cámaras. Claro. Más objetivos, tarjetas, discos, para poder tener toda una copia de seguridad de todo el material que tenemos que hacer. Entonces, el mayor problema que tenemos es ese ahora mismo. Luis. Pues sí, eso por un lado, y luego, bueno, en la otra parte que a lo mejor Carlos y yo tenemos que intervenir es en la de tratar de llevar a cabo todo el planteamiento de Patricia, todo ese guión, a un formato a lo mejor con una estética concreta. Y bueno, esto estamos hablando que no estamos haciendo una película de ficción, no estamos con el planteamiento ni un reportaje para televisión tan cinematográfico, pero bueno, la idea es desde aquí nosotros ahora pensar un poco en imaginar esos escenarios que nos cuenta Patricia. Sí, porque vamos un poco a ciegas realmente. Eso es, vamos un poco a ciegas. Tal cual. Sí. Y aparte de todo ese tinglado de producción y de manejar los equipos, pues estamos un poco pensando en esa manera de trasladar ese guión a una parte más visual y que tenga una manera de contar específica de alguna manera. Claro. Compartís, entiendo, el interés de Patricia por la memoria histórica que vais a reflejar en este trabajo. Sí, no. Aún diría más. Y va creciendo ese interés, ¿no? Ahí las has dado. Va creciendo porque, bueno, yo lo reconozco, soy profano en la materia y puedes tener un interés histórico, pero puedes tener al mismo tiempo un desconocimiento brutal, ¿no? Entonces esto lo que te hace es interiorizar un poco con el tiempo más las historias y sobre todo las historias que quiere contar Patricia a través de todos estos testimonios. Claro, pero bueno, lo bueno es que no son historias que nos van a llevar a lugares comunes. Hay un punto de vista en el que creo que también coincidís con Patricia, ¿no? No te he entendido muy bien el planteamiento. Es decir, que quiere contar historias que no van a ser meros lugares comunes que ya hemos visto en otros documentales o en otras, sino ya el hecho de contar con 2 chicas, como acaba de decir, quiere que sea quienes acompañen al espector. Quiero decir, ya, o por lo menos a mí ya me está llegando una idea de algo diferente. Es a lo que iba. Sí, pues quizá con estas chicas lo que se consigue es que sirvan de hilo conductor de esas historias. Y que no sea siempre lo mismo que estamos acostumbrados a ver de Auschwitz y... Sí que queremos, tanto lo que decía Luis, de que estéticamente queremos que sea algo diferente, también porque el planteamiento que tiene el propio escenario, o sea, los propios memoriales asociados al campo de Noyengame son muy evocadores. Realmente no vamos a ver las cosas tal cual. Entonces hay que imaginarlas, hay que buscar pues las representaciones que hemos tenido. De hecho, hay una exposición dentro del propio campo de cómo los niños imaginan cómo eran esos espacios, con lo cual eso también puede ser un buen recurso o un buen punto de partida. Es un gran reto, ¿no? Sí, en eso estamos de acuerdo. Lo es. Patricia, estás llevándolos a un terreno, nos estás llevando a un terreno desconocido. Pero esto también yo creo que es la magia del luego. proyecto, ¿no? Porque cuando ya realmente sabes lo que te va a contar todo el mundo, dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, aquí esto es el verdadero desafío, ¿no? Tenemos 4 días para sacar adelante todo esto con un montón de ideas y dudas en la cabeza, pero yo creo que
dudas, pero con las ideas claras también. Y con ganas. Y con bueno, eso desde luego. Voluntad y ganas. No. 4 días que están ahí, porque hablabais del 3 de mayo. De hecho, nos vamos en 15 días. El día 30 salimos bien temprano de aquí de Asturias en dirección primero en Madrid y luego escala en Madrid para recalar en Hamburgo. Y ya ese mismo día, probablemente, como vamos a llegar con luz, ya iremos a buscar alguna localización. O sea que es un non-stop. Qué bien. Bueno, claro, decías, para la gente que nos escucha y que animamos a participar en este crowdfunding que encuentran en Berkami, que es muy fácil encontrar, y los ladrillos callaron. Hay una serie de recompensas. Esto quiere decir que tienes en la cabeza muchas cosas para desarrollar el proyecto, sí, para completarlo con muchas más cosas. Hablas de una banda sonora. Que ya está encargada. A Chema Vázquez, que por cierto hace poco fue compañero mío en el instituto, hace poco estuvo nominado a los AMAs y bueno, pues un día le propuse también esta locura y me dijo que sí. Entonces, bueno, va a ser un poco esa idea, ¿no? Un proyecto colaborativo, porque no es solo colaborativo a nivel financiación, que como estamos viendo hay 150 mecenas ya en el proyecto, sino que colaborativo también de quienes estamos ahí pico y pala. Claro, o sea que fuiste contactando con gente conocida, ¿no? Sí, con Leticia González también para que nos hiciera la carátula del proyecto, que se va a trasladar no solo al, digamos, el cartel, sino también pues a esa banda sonora, a toda la imagen gráfica, digamos. Entonces sí, yo fui tocando a puertas a ver quién se animaba a embarcarse en esta locura conmigo y aquí estamos. Vale. No está mal. ¿Tenéis ya una duración? ¿Tenéis previsto una duración? Uy, no. No. Recoger material y ya veremos. Va a ser complicado. Veremos. Igual dentro de un mes ya te podemos decir, bueno, pues sí, pero a día de hoy... Sí, además nos enfrentamos también un poco a lo inesperado. A pesar no sabemos de que, qué tiempo va a hacer, por ejemplo. Pero bueno, que a pesar de que haya un guión, un planteamiento, lo que tiene, si acaso, el documental es que puede tener muchas licencias o puede tener muchas sorpresas. Que va creciendo... Sí. Minuto a minuto de grabación, ¿no? Sí, puede ser. Creciendo o abriendo otras caminos, posibilidades, ¿no? Yo hace 2 años, cuando estuve allí para grabar el podcast, mi idea era grabar básicamente a los miembros de la Amical española y al final acabé conociendo un montón de gente que se incorporaron al relato sin yo contar con ello. Los conocí allí mismo, in situ. Qué bien. Bueno, pues ya nos contaréis, ¿no? Porque a la vuelta, en 15 días estaréis 4 días por lo menos, decíais, ¿no? Grabando en este campo de concentración en Hamburgo, esta historia, y los ladrillos callaron, Berkami, crowdfunding para quien le interese. A la vuelta nos contáis cómo fueron las cosas. Cuenta con ello. Suerte, muchas gracias Patricia, Carlos, muchas gracias. Y Luis Hernando, muchas gracias. Y hoy vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día charlando con el artista asturiano Ricardo Villoria, al que damos la bienvenida una vez más a este programa. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por acercarte otra vez a los estudios para charlar con nosotros en torno ahora a esta exposición Ángeles y Demonios que podemos ver hasta el día 20 de este mes de abril en el antiguo instituto, ¿no? Sí, en Gijón. En Gijón. Ángeles y demonios, ya el título, bueno... sí, un poco... ya podemos intuir alguna cosa, ¿no? Sí. ¿No? Pues nada, esto es una oportunidad que me dio el Ayuntamiento de Gijón desde su Fundación Municipal de Cultura, que, bueno, dijeron que porque no mostraba un poco este trabajo mío, que tiene ya unos años, tiene como 4 años, que son un par de colecciones que hice de ropa, y que bueno, que son así como un poco teatrales, llamativas, no sé cómo llamarlo, y entonces bueno, lo acerqué un poco ahí al centro de Gijón, que además también es mi primer, digamos, acercamiento a la ciudad, porque nunca había hecho así cosas en Gijón, y bueno, está teniendo mucha aceptación, estoy muy contento. Claro, hablamos de Petra Boncan. Sí. Que es tu alter ego. Digamos que sí, que es como el nombre que le pongo yo a la colección, como hago tantas cosas, pues necesitaba como poner algún otro nombre para, bueno... para que estuviese más claro, que al final es un personaje de una película de Fassbinder, que es un director que a mí me gusta especialmente. Un poco raro, ¿no? Sí, bueno, muy voraz a la hora de trabajar. Y entonces, bueno, me recuerda un poco a mí a veces, bueno, salvando las distancias, pero en esa sensación de esa energía creativa. Vale. Y entonces en esa película pues es una diseñadora de moda que lo que hago es un poco rescatarla. Bien.
para una línea, digamos, de tus múltiples trabajos, que es muy personal. Dices que es obra de hace 4 años, Sí. más o menos. Llevabas un tiempo también planificando, se mezcla pensando, un poco todo, porque claro. al final yo hago un poco eso, diseño gráfico, moda, vídeo, foto, pues una mezcla un poco de todo. Y en este caso, para estas colecciones que son muy grandes, son como unos 40 modelos cada vez que hago una, aunque en la exposición solo se puedan ver unos 10, hago un poco de director de orquesta. Cuento con mucha gente que me ayuda, maquilladores, peluqueros, modistas, sastres, floristeros, fotógrafos. De hecho, en la exposición pues hay fotografías de Marcos Morilla, de Juan Borgoni, también estuvo Javier Bejarano, hay Jorge Rico, hay mucha gente involucrada cada vez que hago esto. Algunos comparten una línea estética, Claro. más o menos similar a Sí, me gusta la como tuya, ¿no? sí, me Por gusta ejemplo, un poco. a mí me llama mucho la atención el trabajo de Javier Bejarano. Sí, ojalá me que pareciese creo que Javier Bejarano. se muestra poco. Bueno, es que es o exquisito. se deja ver poco, ¿no? Es como uno de los mejores fotógrafos de España, o sea, ese blanco y negro que consigue él, vamos. Yo a veces digo, mira, me veo como tan bueno y luego me pongo al lado de una foto suya y es como que, vamos, me aplasta. Es muy bueno, Marcos. Sí, Entonces Marcos yo Moría le invité también, a ir claro. al último show para que hiciese algún retrato y alguna foto y claro, es que sumando un poco el talento de toda la gente de Asturias, pues salen cosas. Salen cosas chulas. muy potentes. Eso además está muy bien, dice mucho de ti, ¿no? Que Sí. eches un vistazo a... Hombre, claro, a yo lo que veo lo tenemos, bueno, me gusta, sí, sí. Claro que sí. Bueno, ya nos dices que Petra von Kant es un personaje que sale de una peli de Fassbinder, pero que llevas a tu terreno. Sí, bueno. Con diseños de ropa, la verdad, algunos, bueno, maravillosos todos, pero algunos excesivamente arriesgados, ¿no? Sí, bueno, es un trabajo que hago con total libertad creativa. Ya que en otras facetas de la vida estamos muy encorsetados, pues aquí me doy un poco de libertad. Y ese imaginario que tengo en mi cabeza, un poco casi desde pequeño, es incluso un poco... Sí, no sé, es una cosa muy libre que hago y muy asturiana. Son diseños muy asturianos también. En las escenas puedes ver una luz como muy asturiana, unos personajes muy... Eso, no sé, Baristo Valle, esas carnavaladas, un poco, bueno... Sí. Tiene mucho que ver con la pintura, no sé, es una mezcla como de todo. Vale, algunos de los diseños me parecen muy ampulosos, ¿no? Claro, fotográficamente Claro. me parece que impactan al primer golpe de vista, ¿no? Sí, pero, a ver, pienso, no es moda para la calle. No es moda para la No. calle. Iba por ahí Bueno, la cosa. para las calles de ¿Te Oviedo, imaginas no. Pero bueno, ¿por qué? Sí. Pero sí, bueno, es moda un poco de espectáculo, de teatro, o es tendencia también. Es como otro... No es la moda, a mí no me gusta un poco la parte comercial, me gusta un poco la parte experimental o creativa puramente. Entonces, bueno, no me pongo ningún freno. Vale, ¿y los colores? Y los colores, pues también un poco de una forma intuitiva, pero sí, siempre tiendo una, no sé, verde botella, azul tal, siempre tiro unos colores muy asturianos. Hay un rojo pasión ahí. Bueno, luego hay los clásicos brutal. rojo, negro, blanco, que bueno, que esa combinación siempre funciona y bueno. Lo que uso son tejidos, intento usar tejidos buenos, en plan sedas, terciopelos, que es lo que marca un poco la diferencia. Claro. Y colaborar con modistas y sastres que tienen mucho control de la técnica, como Josefina Fernández para hacer la pedrería o... No sé, Lucía Solís, que me hizo algunos vestidos muy bonitos. Porque tú todo esto lo tienes en la cabeza y luego tienes que contarlo. Es un poco loco. Contarlo y que me entiendan, y que te entiendan, ¿no? Sí, es un poco complicado porque hay mucha gente involucrada. Lo que pasa es que, bueno, ya lo conté creo que la otra vez, tengo como cierta facilidad como para... Engatusar. Sí, soy un poco un gran estafador, digamos. No, eres muy buen sí, chaval. entonces la gente se suma con mucha ilusión, como es algo nuevo, como no hay un fin comercial, o sea, no es que yo me haga rico con esto, todo lo contrario, me empobrezco cada vez que hago esto. Entonces todo el mundo pues aporta su granito de arena. Manuel Mon a la peluquería, bueno, esto... Los hice 2 desfiles grandes en Madrid y también todos los modelos, es todo como una energía muy, muy guay. Claro, luego decías que además a mí es una parte que me interesa especialmente, decías que hay fotos, hay poses con las carnavaladas de Baristo Valle, pero hay también algunas que son escenarios de casa, ¿no? Sí, bueno, incluso...
Mucha gente lo compara con escenas de cuadros, tipo Las Meninas de Velázquez, pues hay una localización ahí que uso yo mucho, que tiene como esos dos espacios, esas mujeres con esos peinados. Yo lo hice todo de forma totalmente intuitiva, quizás en mi subconsciente. O hubo una época que usaba capirotes que también recordaban un poco a Goya. Hay algo ahí mezclado con la pintura, sí. Bueno, es que la moda y la pintura siempre fueron un poco de la mano. Y la fotografía. Los grandes pintores, esas sedas, cómo cae la luz en la ropa. Claro. No sé, estoy como experimentando. Vale, pero está claro que tiene una producción potente. Sí, incluso de iluminación. Sí, ahí como eso, depende. Por ejemplo, Marcos Morilla es un fotógrafo que siempre me acompaña en estas historias, porque ya lo elijo yo, porque es un fotógrafo que hace fotos a cuadros, no es un fotógrafo de moda, entonces claro, eso ya, la forma de fotografiar es distinta. Y ya busco ya el modelo que sea una persona también con cierto estilo. Hago un poco de director de orquesta y salen como estas joyitas. Hay fotos que son muy chulas, sí. Vale. En la exposición hay dos partes. Sí. Es que esto se engloba dentro de un ciclo que empezó ahora en el ayuntamiento que se llama Moda con Historia, en el que pretenden pues un poco dar un poco de visibilidad al tema de la moda en Asturias. Entonces yo soy el primer invitado, digamos, y en la sala 3, que es la sala de arriba del antiguo instituto, monté un pequeño escaparate con una instalación también para empezar yo a explorar el mundo de la escenografía, que es algo que me interesa bastante porque estos personajes ahora hay que darles como vida un poco. Y ahí hice una instalación, que hay 2 piezas, 2 vestidos, donde también hubo una gran instalación de flor de pasión, de María de Villaviciosa, una chica de Villaviciosa. Y luego abajo hay una exposición como más oscura, que es más teatral, y ya entras con unos telones en negro, y ahí hay también un par de piezas expuestas y fotografías. Claro. Gran formato, las fotos. Sí, son bastante grandes, se imprimen en Sendacolor, que es un sitio de Oviedo. Es que en Asturias lo tenemos todo, hay un montón de gente buena, solo es como conectarla. Y la verdad es que las fotos son impresionantes, cuando las ves tan grandes, con tanto detalle en esa sala. Di tú que la sala el edificio es un edificio un poco administrativo, que no me inspiraba. A priori no seduce. No seduce. A priori. Pero conseguí darle un pelín, hacer ahí un pequeño caramelo ahí, como pude. Claro. Bueno, Sendacolor con Pablo. Con Pablo, sí, Pablo, que es además, una máquina. Se arriesga, siempre. Sí, además yo llego siempre a última hora y siempre hay un hueco y siempre... Sí. A ver qué me trae. Sí, a ver claro, qué me trae, además Ricardo, me llevo unas sorpresas. Pero yo creo que lo hace además con gusto porque... Sí, no. Bueno, pues lo cuida mucho. Lo cuida mucho. Y yo el papel, todo, bueno. No me atrevo a dar una cifra, pero de las grandes exposiciones o muchas de las exposiciones que se hacen en Asturias pasan por Sendacolor, ¿no? Sí, para imprimir fotos. Porque además no tiene... también te seduce a la hora de elegir el papel o algunas... Claro, y sí, yo es que elijo un papel muy concreto, él controla muy bien el color, entonces eso tampoco es fácil, ya que tenemos en Asturias esta gente tan preparada, pues y luego que personalmente es un encanto y es un lujo. Totalmente. Sobre Moda con Historia, ¿qué significa para ti abrir un... Pues este proyecto. El gran impulsor es Luis Alberto, que es un chico que sigue mi trabajo y le gusta lo que hago, y él es el que apostó por mí. Luego ya Monse, Aitor y María, y las 2 Marías, 2 chicas que trabajan allí, María Parrado y María Suárez, pues entre todos, se sumaron con muchísima ilusión, me ayudaron un montón y lanzaron esto de Moda con Historia, que yo no soy moda, digamos, comercial, pero sí es moda, al final es moda. Claro. Entonces... Y arranqué yo con el proyecto y yo no sé si a lo largo del año harán otro diseñador asturiano, algo relacionado con la historia de la moda de Asturias, no sé. Bueno, hay gente que está haciendo cosas ahora, ¿no? Sí, en la Cuenca. En Asturias hay mucha gente, sí. Está desde COS en la parte más de indumentaria tradicional, están los de Puro Remango también. Mucha gente joven que está sacando marcas, está muy interesante, sí. Claro, porque lo tuyo no es moda comercial, como dices, pero estás en ese terreno de la moda y el arte. Sí, lo mío es algo más artístico, porque al final, sí, a veces hago los vestidos solo para hacer la foto. Entonces, no sé, es que a mí me gusta como componer toda la escena. La localización, el personaje, el maquillaje, el vestido, el paraguas, el tal, lo hago como todo. Y es como hacer un cuadro, como pintar un cuadro, pero de verdad.
Y todo en la cabeza. Ya, sí. Tienes que descansar algo. Bueno, sé que sí, además, claro, relajas, esto ¿no? es, digamos, Pero... que un porcentaje, porque, no sé, siempre... A lo mejor si me centrase más en una cosa me iría mejor. Porque... Bueno, igual no eras Ricardo Villoria, ¿eh? Puede ser. Si te centras solo en una cosa. Sí que es verdad que en la última vez que estuve aquí, a través de Yabor y la otra exposición que tenía sobre las cuencas mineras, que era una cosa como más clásica y más documental, yo veo una reacción en la gente, pues bueno, como una reacción normal. Pero en esta veo una reacción distinta. Y al que le gusta, bueno, hay gente que no le gusta o que pasa sin más, pero al que le gusta mucho. O sea, es como muy excitante ver, porque a veces voy yo de voyeur a la sala y hay gente que se queda maravillada. Entonces eso me despertó otra vez como las ganas de hacer más, porque esto ya te digo que tiene 4 años. Sí. Entonces probablemente siga por este camino un poco más, porque veo que a la gente le gusta. Entonces me siento como un poco hasta en la obligación. No sé. Bien, no, está muy bien, claro. Incluso a quien no le gusta, ya consigues una reacción ahí también, ¿no? Sí, pero bueno, es que me llama mucho la atención la reacción de la gente cuando ve las fotos tan grandes, iluminadas. Es como encontrarte como con la belleza. Es que hay mucha belleza en esas fotos. Que en lo de Yabor no me pasaba, que era una cosa como más de retrato. Bueno, es otro estilo. Es otra historia. Pero aquí me llama la atención cómo le llega a la gente. Entonces, bueno, no sé, me apetece como hacer más. Claro, es que, bueno, se combinan muchas cosas, porque ya solo la peluquería o el maquillaje, bueno, que son, creo que fundamentales, ¿no? Sí, bueno, además muy arriesgados. Sí. Y bueno, con gente como Manuel Mon, que es un peluquero asturiano de los mejores, no sé, del mundo, te diría, porque decimos España, Asturias, pero bueno, del mundo. y que se volcó conmigo 100%, fue súper generoso y que bueno, claro, yo estoy rodeado de una gente, no sé, todo el mundo me suma. Y maquilladores lo mismo, mucha gente de Madrid maquillando. Bueno, sí, yo hago un poco los diseños, les dirijo y bueno, luego... Vale. ¿Hay catálogo? ¿Hicisteis catálogo? No. Esta es una exposición chiquitita, es una cosa pequeña. Vale. Bueno, sí que es verdad que cuando lo ves pedía como más, pero claro, también es dinero, bueno, hay como que sumar muchos factores. Pero bueno, se portaron muy bien conmigo, ¿eh? Sí, no, desde luego. Que harán, me consta, en el antiguo instituto, en otras salas que organizan este tipo de exposiciones. Claro, el problema es la pasta. Es la pasta siempre. Claro. Siempre. Yo cuanto más me dan, más me gasto. O sea, de hecho yo gasto pasta encima, o sea, nunca es suficiente. O sea, yo moqueto, hago todo. Vale. Si tuviese pasta, qué gustazo tener pasta. Necesitarías más, por lo que dices. Necesitaría más. Bueno, pero con un mínimo... Sí, bueno, en este caso tenía algo de dinero que me producían algo, pero bueno, así siempre acabas gastándote dinero porque claro, yo soy como bastante perfeccionista y es como que siempre quieres como más. Entonces, bueno, tengo que controlarme un poco con eso. Bueno, te está sirviendo, por lo menos, como decías antes, Ricardo, para pensar en que esta historia merece la pena. Yo creo que ya lo sabías, ¿no? Y que había mucha gente que te lo decía. Pero lo tenía un poco abandonado y mira... pues sirve ya para reavivarte, de verdad, ¿no? Sí, me reavivó bastante, sí. Sí, yo creo que haré algo. De hecho, ya estás pensando en alguna cosa. Bueno, ya estoy haciendo, yo no paro. O ya estás haciendo. Yo soy como una máquina de matar, o sea, sí. Estás haciendo ya cosas. Yo no paro nunca, sí. Y mi cabeza siempre está como conectando cosas. Bueno. Y entonces luego de repente un día pues las hago. Aparecen. Porque esto lo hago de repente. O sea, estas sesiones pueden ser un día de 20 horas. Claro. Y ahí se hace todo. ¿Convocas? Convoco, todo el mundo vestido de negro. Todo el mundo vestido de negro para que no haya las fotos del público. Y a trabajar. Y todo el mundo lo da todo. Y es muy excitante. Sí, yo la verdad es que luego acabo, claro, destrozado. Vale, vuelvo a las localizaciones porque me gustan mucho y entiendo que, claro, también te las curras mucho. Piensas dónde hacer dónde llevarlo, ¿no? Cómo buscarlo. Algunas parecen casi como fruto de la casualidad, pero estoy seguro que no es así. Hay mucha casualidad, ¿eh? Sí. En lo mío siempre hay mucha casualidad, de repente. Que de repente te encuentras con un armario que... Es que hay una cosa que yo leí por ahí a otros artistas y tal, que es que mi cabeza va como conectando cosas durante tiempo. Estoy tomando un café y veo una taza en un sitio, en otro sitio tal, pero queda como ahí. Y un día de repente tengo que hacer algo y se conecta como todo. No sé, hice ahora la portada del disco de Forma Antigua, buenísima. De esto. Qué bien. Me mandaste un mensaje. Gracias, que te mandé un mensaje, es verdad. Gracias por recordármelo. Es muy guapa, sí. Bueno, esa foto me gusta mucho. Bueno. Estoy muy contento. Ricardo. Y eso es fruto de lo que te digo, que son conexiones, pues tengo un mandil aquí, una madreña que viene no sé dónde, un calcetín, un tal. Y de repente la cabeza es como que lo conecta todo y y sale como pum. Bueno, yo creo que no habrían encontrado Forma Antigua
una mejor representación de su música que la colaboración es que yo tienen contigo. tenía ganas de meterme un poco en la música clásica, porque todo esto sumado a la música clásica es como que se eleva un poco más y tiene como sentido. Bueno, y cuadras con Forma Antigua. Bueno, que es gente Aarón que es y toda esta muy gente, abierta, claro, Aarón y sí, sus sí. hermanos, a hacer este tipo de cosas, Sí, ¿no? sí, la verdad me dieron total libertad, que es una cosa que agradezco muchísimo, porque hay gente que a veces me viene a pedir cosas porque le gusta lo que hago, pero luego me dirige, y entonces, claro, digo yo, y acabo haciendo unos churros, y digo yo, pues déjame hacer lo que sé hacer, ¿no? Claro. La verdad, y ellos me dejaron, sí. Te dejaron. Son impresionantes las fotos, la de la portada y las del libreto interior del disco. El disco es altamente recomendable, disco, ¿no? Y el disco es buenísimo, ¿no? Sí, es muy bueno, Cómo te llevan... Sí, estoy muy contento con eso, sí. Espero hacer más cosas con ellos porque fue muy fácil. Claro. Y aparentemente muy sencillas las fotos. Sí, bueno, a ver... Aparentemente, Sí, bueno, sí, es sencillo. Sí. Es que yo tengo muchísima facilidad para hacer esto. Es una cosa muy natural. Porque las poses... Pero no sé, sí. Es que no sé, es una cosa que tengo, como el ojo ese. Sí. Que hay gente que le parecerá horroroso. Pero bueno, que que yo no me esfuerzo. Yo solo hago como te sale. Y lo mismo para el tema del vídeo. Hay una pieza de vídeo en la exposición también. A mí dirigir vídeo y todo eso es una cosa que no sé, que me fluye. Bueno, ya nos decías la otra vez que estuviste con nosotros, y de hecho lo vi en alguna entrevista, en algún reportaje. Unas flores que vamos. En algún reportaje que he visto estos días de la Expo, creo que, no sé si lo tengo por aquí recogido, pero era mi intención, si no te lo digo, porque nos lo habías dicho también a nosotros aquí hace tiempo, a ti lo que te gusta es dirigir. Bueno, me encanta. Bueno, es que yo nací para dirigir. Lo que pasa es que todavía estoy un poco encorsetado y ando un poco con miedo, porque eso, claro, son palabras mayores. Estoy tanteando. Pero vamos, el día que me ponga, no paro. Y claro, si una de tus referencias es Fassbinder... Claro, sí. Bueno, a mi edad ya había muerto y había hecho como 40 películas. O sea, yo no sé. Sí, pero yo bueno, su obra está andando. Claro, su obra está ahí. Sí. Y supongo que la repasas o la bueno, no conozco todo, pero las cosas que vi sí me gustan mucho, sí. Aunque bueno, hay más directores que me gustan, pero hubo una época en concreto que me gustó mucho, sí. Sí, no sé, esa frescura, esa rapidez, ese imperfeccionismo en las películas, que no es perfecto, porque claro, esa cantidad de películas. Fassbinder es Fanny Alexander también, ¿no? Sí, Alexanderplatz. Berlín Alexanderplatz. Son muchas. Sí, yo no los vi todas, pero bueno, cogí la de Petra von Kahn porque, bueno, como era un tema de moda, me pareció divertido, sí. Vale. Claro, dirigir, pero ¿dirigir el qué? Porque, bueno, dices, en la exposición una peli, vamos, tengo unas ganas. Y ya tienes una... Yo tengo idea de lo que te gustaría contar. Sí, yo creo que haré una peli en concreto sobre un poco mi entorno, yo creo. Tengo muchas ganas. Y ahora paré todo en mi vida, digamos, dejé mi trabajo y tal, como para centrarme un poco en eso. Me cuesta, porque estoy educado como para ser un poco un esclavo, en plan, para trabajar. Pero claro, yo vivía con una congoja, porque claro, yo quiero hacer eso, o sea, lo noto porque lo veo. Y entonces ahora decidí, claro, hice 39 años la semana pasada y dije, bueno, lo hago ahora o ya, pero para eso se necesita fuerza, para tirar por cosas. Por estos proyectos, claro. Y entonces, pues nada, dejé todo. Y ahora, bueno, por ahora solo tomo cafés. O sea que dejaste todo para centrarte en Ricardo Villoria. Exactamente. Artista. Pero bueno, luego yo ya veo una oferta de trabajo en un escaparate y ya se me va la vista. Tengo como que frenar. Sí. Bueno. Pero bueno, es que el tiempo es importante. Sí, desde luego. Claro, yo trabajaba mucho, entonces no tenía todas estas cosas las hacía. Hombre, es verdad que también, creo que es un buen debate, Ricardo. Claro, el trabajo o un trabajo te da cierta libertad artística. Sí. ¿No? Porque te da, cierta solvencia económica. Sí, lo bueno es que, claro, también a veces yo mataba demasiado el trabajo, porque yo no tengo hijos, no tengo nada. Entonces, bueno, tampoco necesito tanto un trabajo. Es una cosa más psicológica. Claro. Realmente puedo sobrevivir con muchísimo menos. Entonces, bueno, si todo ese tiempo lo puedo dedicar
a estas historias. Por ahora es una ruina, pero pero bueno, yo confío en mí, a ver qué pasa. Si no, bueno, vuelvo a Villor y allí yo tengo ahí hacienda de sobra para... Sí. No me va a faltar Puedes comida. tener otra vida, efectivamente. Claro, sí, yo tengo todo... Muy ecológica. Muy ecológica, ahora y se muy lleva, natural. Y vuelvo al rural, como dicen ahora. Te conecta o te reconecta con la tierra. Sí. Mira qué discurso. Claro, me reconecta. Es perfecto. Claro. Vaya mi abuela, todo. Desde luego que sí. Bueno, pues de todas formas, si alguien echa un vistazo a tu biografía como artista, a lo que vienes haciendo en los últimos años, quiero decir, parece que es una decisión que seguramente maduraste lo suficiente para tomarla, ¿no? Claro, o sea, no es que de repente diga, quiero ser total, artista, claro, como con 20 años, nada, en plan... Es que ya trabajé mucho en muchas cosas y bueno, ya vi un poco lo que funciona, que más o menos me salen cosas. Entonces, bueno, si me focalizo un poco en eso, pues porque voy a estar haciendo un trabajo aburrido, mecánico, más administrativo, si puedo hacer un trabajo más creativo. Y es que aparte me siento como la obligación a veces, porque yo te quiero expresar esto. Es como que me siento la obligación de crear estas imágenes. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Suena un poco soberbio, pero es que es verdad. Es como digo yo, si tengo la capacidad de hacer esto, ¿por qué no le regalo a la gente esto? ¿Sabes? Que hay gente que le gusta. Pues tengo que hacerlo. Eso es muy generoso. Es un poco, hay un poco de eso. A la gente, claro. Me siento como obligado porque hay gente que de verdad me transmite lo que le gusta. Y entonces digo, jolines, pues tengo que hacer más. Pues venga, pues no perdamos el tiempo y a ello, ¿no? Hasta el día 20 se puede ver esto en Gijón. En Gijón, sí, en el antiguo instituto. Tienen unos horarios un poco raros, así que hay que mirar el horario antes de ir. Vale, incluso hasta te pueden encontrar allí. Bueno, estoy todo el día allí metido, claro. Yo soy como Paco Martínez Soria. Yo llego a Gijón y yo no salgo de la sala. En plan, le explico la exposición al que pase por allí, a todo el turista. Oye, si queréis... Sí, yo soy como Melody con lo de Eurovisión. Yo estoy allí, venga, raca. Bueno, muy bien, haces bien. No sé si hay algún plan a partir del 20 para esto o... No, esta hora se queda un poco en stand-by. Hombre, a lo mejor lo muevo un poco porque ya están las fotos ya tienes trabajo hecho, y tal, y bueno, pues hay más salas interesantes. Así que no sé, entonces no pensé en ello. Vale. Bueno, nos lo dices, nos lo cuentas. Sí. Y en el formato de Forma Antigua, bueno, ya habías hecho cosas con Rodrigo. Quiero decir, las portadas muchas. no son algo desconocido para ti, ¿no? No, bueno, sí, con Rodrigo le diseñé los discos, dos de los discos, la portada de uno, el rojo Manual de Cortejo, y hice algún videoclip y tal, sí, ya me he acercado un poco al mundo de la música y tal, pero la música clásica, cuando se suma a mis imágenes, es como que todo cobra sentido. Entonces tengo muchas ganas de hacer algo en esa dirección. Sí, a mí me parece, igual no lo compartes, ¿no? Pero porque yo tampoco creas tú que controlo mucho de música clásica. Bueno, yo tampoco. Pero si echas un vistazo a muchas portadas de discos de música clásica, creo que juegan muy bien con el arte, casi mejor que el pop y que el rock. Sí, de hecho usan muchas veces obras de arte. Hay imágenes realmente buenas. Forma Antigua tiene muy buenas portadas, además. Sí, también, sí. Sí, es que da pie a ello. Claro. Y es una música como más... Te envuelve de otra manera. Sí, muchas veces no hay letra, entonces también pues, más puedes imaginar más. No sé, es un terreno que quiero explorar bastante. Quiero como darle vida a mis personajes y a través de la música clásica puede ser una buena opción. Muy bien, bueno, pues entonces hoy lo tenemos que dejar aquí, pero la próxima... Hablamos de música clásica. Exacto. Bueno, a ver. Bueno, si llega. Y de la peli. Bueno, eso es como el cuento de la lechera. Estoy ahí todo el rato con la peli para arriba y para abajo y no hago nada. Bueno, esas cosas no se cuentan, para encima es que yo soy muy inocente. Saldrá, cuando tenga que salir, saldrá. Sí, saldrá. Y si no, pues nada, tampoco... Si no, tampoco pasa nada. No pasa nada. Es decir, nadie te obliga, ¿no? Exactamente. Solo es tú. Que ser libre es maravilloso. ¿A que sí? Sí. Muy bien. Pues disfrutemos de la libertad. Ricardo, muchas gracias una vez más por venir al programa. Gracias a vosotros. Y nos vamos. Despedimos ya también el programa de hoy. Disfruten de este martes. Mañana miércoles estaremos de nuevo. Muchas gracias. Buen día.